Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. El último programa que grabamos en 2023, el primero que emitiremos si todo sale según lo previsto en 2024 y empezamos fuerte, es decir, ya ponemos el listón en un lugar donde difícilmente vamos a poder subirlo más a lo largo del año, así que vamos a tratar de mantenerlo porque tenemos un invitado de verdadero peso y a quien le quiero dar las gracias públicamente por concederme esta entrevista, que es el padre Gabriel Calvo Zarraute, que en los últimos años se ha destacado tanto por escrito, y siempre hay que remitir a sus libros, puesto que es un escritor, como también de manera audiovisual en distintas entrevistas, programas de televisión, etcétera, como el mejor, pues por decirlo de alguna forma, médico de esa enfermedad que hay en la Iglesia Católica, que es la protestantización. Algo en lo que se está especializando con una obra ingente, cada vez más amplia. Tiene un libro llamado De la crisis a la desaparición de España, Homo Legens, y sobre todo ha publicado un libro cuya continuación me consta que hay distintas personas esperando, que se llama De Roma a Berlín, y donde aborda de manera muy directa las mismas cuestiones por las que le quiero preguntar hoy. Y bueno, mi idea es hacer sencillamente una muy breve introducción, ya me estoy pasando, con algo de la actualidad que ha habido en este 2023 para que usted, padre, nos dé su opinión sobre, sabiendo que es un tema amplísimo y sobre el que usted ha escrito mucho, sobre ya no tanto el diagnóstico, que usted lo ha hecho mejor que nadie, como también qué podemos esperar, ¿no? Quizás esto es lo más interesante, ¿no? Ir a lo práctico, porque hay mucha gente que ya no sabe si la respuesta está o no en la iglesia. Y ese es el problema, que hasta hace cierto tiempo esas mismas personas podrían no haberse planteado ese problema. Y al mismo tiempo también será el problema, en mi opinión, el posible problema de que haya gente dentro de la iglesia que puedan tomar caminos equivocados de ciertos ámbitos de la iglesia, ¿no? Y ese es un problema que se está viendo también, por ejemplo, en Alemania, donde hay, por un lado, la vertiente más tradicional con el cardenal Müller, y luego tenemos también la vertiente más rupturista, incluso con las propias decisiones del Papa, pidiendo más avances, lo que ellos llaman avances, más progresismo, etcétera. Y hay mucha gente que, pues por cercanía, por familia, por lo que sea, se puede ver encajonada en este sector de la iglesia y también se puede ver arrastrada, ¿no? Pero bueno, por poner un poco de orden y darle ya la palabra, padre, este año hemos tenido dos textos, sobre todo, que es Laudatio Deo y Fiducia Supplicans, que, bueno, han llevado a un sector dentro de la propia iglesia. Aquí en España, pues el padre José Ignacio Munilla o José Antonio Fortea, entre otros, a poner un poco el grito en el cielo sobre cierta deriva en el papado, ¿no? O en el Vaticano. Y ciertas decisiones doctrinales que son problemáticas desde el punto de vista teológico. Hay varios autores a los que quisiera aludir. Uno es Malachi Michaels, que habló en un libro llamado El último papa, que está en Homo Legens, de la profecía de San Malaquías, una profecía supuestamente del siglo XII, que en realidad es del siglo XVI, que habló de esa idea, ¿no? Del último papa. Y muchos han querido ver en Francisco este último papa, ¿no? Y algo que está claro es que Francisco está muy mal de salud y que por lo tanto próximamente va a haber otro papa, ¿no? Que también sería una idea interesante. Ira Levin, en La semilla del diablo, habla en una ficción de la concepción del hijo del demonio durante una visita del Papa Pablo VI a la ciudad de Nueva York. Y según la novela, que ya digo es una novela, el Papa VI estaría presente, ¿no? Esto ya digo que es una novela, es una cosa terrible y no lo quiero afirmar, pero estoy citando dos novelas que de alguna forma juegan con la imaginación, con algo de lo que se está hablando ya sí de manera real, que es la infiltración masónica, la infiltración satánica dentro del Vaticano, ¿no? Y lo que sí fue real fue que el cardenal Marcel Lefebvre, el sacerdote Lefebvre, Obispo, rompió, obispo, obispo. el obispo Arzobispo, Lefebvre arzobispo. rompió con la iglesia y creó la hermandad tradicional San Pío X, que todavía funciona, que ya anticipó muchas de estas cosas que ahora estamos denunciando y que además quiso tomar una idea práctica sin renunciar a la visión de iglesia, es decir, sin centrarse en una sola orden, quiso que la iglesia preservara su tradición. Entonces, bueno, en definitiva creo que ya está todo lo que quería decir un poco sobre la mesa. Lo importante es escucharle a usted, que es el que sabe del tema,
y en adelante pues tiene todo el tiempo que quiera, padre. Y que de nuevo gracias por venir al programa y gracias también por la labor que hace. Gracias a ti, Guillermo. Para mí es un placer poder compartir contigo este tiempo y con tus seguidores. Y bueno, pues si a alguien le sirven las reflexiones que yo aquí pueda ir desgranando, que no son opiniones personales de tertuliano de la televisión, no son afirmaciones gratuitas lanzadas al viento, y tampoco son infalibles, tampoco he hecho cursillo de profeta, pero sí que, bueno, pues me esfuerzo por estudiar eh, para comprender la realidad y para comprender la realidad en sus diversos planos, a nivel no solamente teológico, sino previamente el filosófico y junto a ellos el histórico y el jurídico, sino eh, de lo contrario tendríamos una imagen parcial de la realidad, un análisis exclusivamente teológico queda cojo, un análisis exclusivamente filosófico también es parcial, queda cojo, un análisis histórico ocurre exactamente lo mismo, un análisis jurídico, no digamos ya si entramos en un análisis sociológico o sociologista. Entonces, bueno, sobre esto sobre la introducción que has hecho. El cardenal Müller no es un cardenal tradicional, es un cardenal conservador. Esto es muy importante para nuestros seguidores que distingan. Si pudiéramos hablar impropiamente, voy a hacerlo muy impropiamente, pero las analogías políticas pueden ayudarnos a comprenderlo. No se trata de que la Iglesia se produzca una división entre conservadores y liberales, sino que podríamos decir que hay un tercer partido que es el de los tradicionales. Y esto ya se vio también en el Concilio Vaticano II. Evidentemente el partido mayoritario es el Partido Conservador. Lo que pasa es que el Partido Conservador en la Iglesia ahora no tiene el poder. Desde que llegó el Papa Francisco, el poder, sin duda alguna, lo tiene el ala más liberal, más progresista y más modernista, que además ha puesto a toda su gente cada vez en mayor número. Y porque además el propio Partido Conservador es muy voluble porque tiene un sentido pervertido de la obediencia, que ya no sería una virtud religiosa, ya no sería una virtud racional, sino pues esa obediencia jesuítica, esa obediencia irracional, perinde ac cadáver, como si fueras un cadáver, que es algo totalmente irracional y por lo tanto no es asumible desde el punto de vista eh, cristiano, católico. El ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, en sus diarios deja escrito, creo que es en el diario del año 37, deja escrito: mi conciencia es Adolf Hitler. Pues un católico no puede decir mi conciencia es el Papa. Mi conciencia es el Papa y depende de lo que el Papa haga, diga, o deje de decir o hacer o permitir o tolerar o impulsar, o dependiendo del Papa que sea, que nuestra conciencia varíe. Entonces, ese es el problema fundamental del Partido Conservador, siempre lo ha sido, por eso ante la ofensiva liberal que se produce durante la celebración del Concilio Vaticano II, pues se quedan completamente atónitos y perplejos y desubicados y tardan mucho en reaccionar y reaccionan tarde y mal. Müller no es en el sentido de un hombre tradicional, aunque es cierto que ha habido una variación, no sé si se podría decir incluso eh, conversión. Es verdad que Müller es un intelectual, no cabe duda. Müller viene muy influenciado por, evidentemente, de toda la teología alemana. Él hace ya unos cuantos años publicó, yo era seminarista, o sea que puede hacer más de 20 años, publicó una dogmática que aquello no hay quien se lo fume, aquello es insufrible, es un ladrillaco, y fíjate que yo escribo Guillermo ladrillacos, pues es un ladrillaco como el doble que los míos, todo muy germánico en el sentido de que entienden o piensan que la inteligencia y la sabiduría consiste en complicarlo todo. Algo que no sucedía con Benedicto XVI, que era capaz de no simplificarlo en un sentido simplón, simplista, pero sí era capaz de simplificarlo. Benedicto XVI podía perfectamente, y yo conozco muy bien sus textos,
podía resumirte un tratado de teología en poco menos que en un párrafo. En un párrafo hay que saber mucho para ser capaz de una síntesis tan, tan profunda y al mismo tiempo que tan concisa, sin que ninguno de los elementos fundamentales quede fuera. Entonces, Müller llegó a escribir un prólogo a un libro de Gustavo Gutiérrez, que es un teólogo marxista, comunista de la teología de la liberación. En gran parte por esto le pone al frente de lo que entonces era la Congregación para la Doctrina de la Fe el Papa Francisco, y bueno, lo que pasa es que él, después de que el Papa Francisco le diera una patada en el tafanario, bueno, pues no se lo tomó demasiado bien. Es cierto también que dicen que la patada que le dio el Papa fue porque le decía al Santo Padre, mire, usted no puede sostener esto, usted no puede actuar de esta forma, usted no puede decir esta otra cosa, y ya no le soportaba al Papa, que no soporta a nadie que le lleve la contraria. Entonces, bueno, pues le dio boleto y a partir de ahí creo que no ha hecho más que mejorar el cardenal Müller, en el sentido de que se ha acercado cada vez más a la tradición católica. Porque lo que tengo muy claro, Guillermo, es que los próximos 10 años, la próxima década, solamente va a quedar en pie en la Iglesia Católica aquello que sea tradicional y en la medida en la que sea tradicional. No va a quedar otra cosa. Lo demás va a morir. Entonces Müller empieza a acercarse más a la misa tradicional, eso es cierto, y al ser el editor, es el editor de las obras completas del Benedicto XVI, del cardenal, bueno, de Joseph Ratzinger. Al ser el editor, él ha tenido todavía que sumergirse más en todos los escritos y en el pensamiento de Benedicto XVI, y eso no cabe duda, que antes ya lo venía haciendo, no lo dudo tampoco, pero evidentemente eso a él le ha hecho convertirse en muchos elementos de su pensamiento. Y la oposición ya que le está haciendo desde unos años a esta parte al Papa Francisco es frontal, es frontal. No se puede decir que sea visceral, porque no todo lo frontal, no todo enfrentamiento frontal ha de ser por sí mismo un enfrentamiento visceral. Hacías mención del documento Fiducia Supplicans que acaba de publicar Cardenal Fernández para que los sacerdotes bendigan parejas homosexuales, para que los sacerdotes puedan bendecir parejas homosexuales, y la respuesta más contundente de todas las que ha habido respecto a sacerdotes, a episcopados, la más contundente ha sido la de Müller, porque ha sido la más articulada y no sé si decir la más dura, pero en cuanto a la más articulada y la más notable por el cargo que ocupa como cardenal de Curia, pues sin duda alguna ha sido la más dura que ha recibido el documento. Eso por parte de Müller. Hacías mención también a, a Munilla, a Monseñor Munilla y al padre Fortea. El padre Fortea, puede que me esté equivocando, pero lo que me han transmitido a mí, porque no me ha dado tiempo ver el vídeo del padre Fortea, es que el padre Fortea estaba intentando justificar este documento, cosa que a muchas personas les ha dejado completamente, pues eso, sorprendidos hasta el extremo, y porque no esperaban que el padre Fortea lo justificara o intentara justificarlo o justificar una parte y tal. El problema de este documento, y si cualquiera de nuestros seguidores lo quiere leer, pues no tiene más que meterse en la página del Vaticano. El problema del documento es que no se puede salvar porque tenga un párrafo introductorio que puede leerse en continuidad con la teología moral católica, de ahí no se puede salvar el resto del documento. Porque, Guillermo, es como si, imagínate, yo ahora voy a tu casa y te regalo una tarta artesana de las buenas, eh, no de estas de Tartalia, de esta empresa de tartas que son, digamos, yo una vez las probé en un cumpleaños y aquello era vomitivo. Perdónenme si alguien trabaja allí o nos escucha o tiene familiares, pero yo es que vengo de familia de tradición pastelera. Y pues imagínate que te planto ahí en tu casa una tarta de estas suculentas y magníficas, pero le he echado 3 gotas de veneno.
3 gotas de veneno. Evidentemente, la pinta estupenda que tiene la tarta la va a conservar, pero sigue teniendo 3 gotas de veneno. Bueno, el problema de este documento no es que tenga 3 gotas de veneno, sino que es todo el veneno y no se puede intentar salvar por un párrafo introductorio en la que pretende la continuidad con la enseñanza católica, pero es que todo lo demás viene a decir lo contrario del resto del documento. Luego Munilla hizo unas primeras declaraciones y bueno, pues fue muy gracioso porque dijo que no encontraba nada que no fuera católico. Yo, la verdad, en fin, no voy a dar lecciones a nadie, no quiero, pero bueno, dice mucho de que Monseñor Munilla, que no dudo de que tiene sus lecturas, y que es un gran comunicador, no es un teólogo, no es un pensador, no es un recopilador, pero sí es cierto que es un gran comunicador y para comunicar hace falta leer. Pero bueno, se ve que hizo una lectura muy precipitada y hace un día, 2, 3 días como mucho, pues ya hizo una lectura más sosegada, más reposada. Imagino que habrá consultado a teólogos y ya publicó un escrito, no sé en qué página lo estuve leyendo, en el que ya es muy duro, muy duro, porque la única pega que había puesto en un primer momento es que no había sido sinodal, que no se había consultado a ningún episcopado, es que no se había consultado ni siquiera los que están de consultores en doctrina de la fe. O sea, que es una cosa que había cocinado el Tucho, el cardenal argentino Fernández, que acaba de poner el Papa hace 3 meses, o sea que esto ya venía con ello en la cabeza y preparado, y por eso también se le puso en ese cargo, eso es evidente. Y bueno, lo único que dijo Munilla es eso, que parecía como decimos en España, un pellizco de monja, ¿no? Un pellizco de monja. No, es que esto no ha sido sinodal, ¿no? Ha sido pues eso, autocrático y estalinista, como cada vez son más las formas del Vaticano, autocráticas y estalinistas con el Papa Francisco, y nadie me puede negar que esto sea una evidencia, porque no faltan hechos que lo corroboran de este año y purgas, porque también por ahí eso lo has comentado. El otro documento, por ir cerrando capítulos que tú abrías, al que hacía referencia Laudate Deum, Laudate Deum, es un documento que del mismo modo, el problema de este documento en el que se permite a los sacerdotes bendecir parejas homosexuales, no es que no sea un documento de magisterio católico, que no lo es, evidentemente. ¿Por qué no lo es? Porque lo digo yo, no, porque rompe la tradición, rompe la continuidad de la enseñanza de la tradición apostólica, de la tradición que viene desde Cristo y los apóstoles. Y este otro documento de Laudate Deum sobre el cambio climático, que dice que evidentemente siempre ha habido cambios climáticos en la historia de la humanidad, eso es cierto, pero que el Papa el que escriba que no cabe duda de que hay un principio antrópico, es decir, que es la acción del hombre la que produce un cambio climático, que es una teoría eh, anticientífica, pero por ser generoso y benévolo, Guillermo, diré que es acientífica. Vamos a dejarlo en acientífica, no científica. Aunque más de 600 o 500 premios Nobel ya firmaron un manifiesto, y lo pueden buscar nuestros seguidores en Internet, eh, varios premios Nobel y científicos con un prestigio mundial ya firmaron un manifiesto en el que afirmaban que desde la ciencia es imposible sostener que el hombre sea causa de un cambio climático en el planeta Tierra. Es absolutamente insostenible desde el punto de vista de la ciencia. Así que, bueno, pues que eh, los documentos de la Iglesia, los documentos que emanan del Papa y que emanan de los obispos, tienen que ceñirse a la enseñanza católica, en el sentido de que a la enseñanza de la fe católica y de la moral católica. Es cierto que no podemos tener, como los modernistas, una imagen restringida y pensar pues que la Iglesia tiene que limitarse solamente pues a predicar del cielo y no de la tierra. Ahí están los 10 mandamientos. Como siempre enseñó la Iglesia con Aristóteles, la ética forma parte, o mejor dicho, la política forma parte de la ética. La política es un campo moral
Luego ahí también hay un magisterio, hay una enseñanza de la Iglesia en el campo político y en el campo económico también. Hay una enseñanza de la Iglesia en el sentido de que el hombre tiene que respetar la creación, la naturaleza, porque es obra también de Dios, pero que una teoría anticientífica como el cambio climático sea objeto de la enseñanza de la Iglesia sale por completo de los parámetros. Es decir, la Iglesia ahí no tiene que decir nada, y menos todavía eso, apoyar a una tesis, porque no es una ley, no es una ley científica, una tesis, una proposición que no tiene apoyatura ninguna en la ciencia. Entonces, bueno, tanto por lo que dice como por lo que dice en el documento sobre el cambio climático, Laudato Deum, por obra del hombre, insisto, por obra del hombre, como por el mismo tema en sí, pues supone no solamente que no sea magisterio católico, porque, insisto, se sale tanto de su función, de su finalidad, como de su forma, de su ámbito, mejor dicho, de su ámbito, sino porque ese documento, creo que la gravedad que implica es que queda también patente que se está manipulando y se están utilizando el envoltorio de los documentos oficiales de la Iglesia, de la enseñanza oficial de la Iglesia, con los que se la está degradando para expresar opiniones personales. Opiniones personales. Como son las opiniones personales de Jorge Mario Bergoglio, porque cuando lanza y vierte sus opiniones personales, aunque sea sirviéndose de la forma magisterial, no dejan de ser opiniones personales, no es enseñanza pontificia y no es enseñanza católica. Has hablado también de Malachi Martin, el último papa. Fíjate, no sé, no lo sabes, pero Malachi en 1996 creo que es, la editorial Planeta edita esta obra. El último papa, Malachi Martin, la editorial Planeta, la editorial más prestigiosa y más poderosa de toda España. Yo leo esa edición el año 2007. 2007, que han pasado, pues eso, 10 años, justo el año antes de ordenarme sacerdote. Y evidentemente cuando lo leo, además fue por estas fechas de Navidades, las vacaciones de Navidad, lo recuerdo perfectamente, del 2007, recuerdo que me pareció una distopía. Me pareció una distopía. Piensa, ubícate temporalmente, Guillermo, estábamos a los 2 años de llegar al pontificado del Papa Benedicto XVI. Entonces, todo lo que Malachi relata allí me pareció una distopía, que no tenía más sentido, bueno, pues que una novela con trasfondo histórico, pues para desatascar y oxigenarte un poco durante las vacaciones escolares del último año de seminario en Navidades. Claro, con la llegada del Papa Francisco al trono de San Pedro, con lo que fue sucediéndose en los últimos años del pontificado de Benedicto XVI, pero especialmente a partir del año 2010 especialmente, evidentemente yo me empiezo a dar cuenta de que lo que ha escrito Malachi Martin no es una novela distópica, no es una ciencia ficción con cierta apoyatura en el pasado, sino que lo que me convenzo es que lo que hizo Malachi Martin fue hacer una crónica, una narración histórica con la información y los datos que tenía. No quita que se tome a veces ciertas libertades literarias, también es verdad, porque no deja de ser un género novelesco, pero es cierto que lo que está haciendo Malachi es eso. Lo que pasa es que es tan grave lo que cuenta, compromete a tantas personas tan importantes, es tan duro, por otra parte, que tiene que revestirlo de esa forma novelesca, porque de lo contrario, evidentemente, sería un ensayo histórico, sería una crónica histórica y a él le podría salir muy caro. En el sentido de incluso pues que
que le eliminaran físicamente, le asesinaran. Y de hecho su muerte, la muerte de Malaki, fue de una manera muy, muy... bueno, no se ha clarificado todavía demasiado, fue muy oscura, por decirlo de alguna forma, fue muy oscura. Así que empecé a insistir bastante a la editorial Homo Legens y tenía amistad con uno de sus directores o con su principal director, con Gabriel Ariza, y empecé a insistirle a Gabriel Ariza para que tradujera El último papa de Malachi Martín a español, porque la edición 10 años anterior de Planeta ya hacía tiempo que se había agotado, Planeta no la había reeditado, no quería tampoco vender los derechos de autor, así que había que buscar algún descendiente de la familia Martín para comprarle los derechos, hacer una nueva traducción a español y sacarlo. Es verdad que la traducción de Planeta es mucho mejor, evidentemente, que la traducción de Homo Legens, es infinitamente mejor, porque también se impone que el presupuesto de la editorial Planeta, los traductores y la gente con la que cuenta en su equipo es muy superior al de la editorial Homo Legens, pero bueno, lo importante está y la novela se publicó y a mucha gente también pienso que le ha ayudado a abrir los ojos. En el caso de Monseñor Lefebvre, que comentabas esto último, claro, Monseñor Lefebvre no... decías que rompió con la Iglesia. Bueno, rompió con la Iglesia. Es verdad que él incurre en excomunión automática, en derecho canónico se dice late sententiae, porque consagra 4 obispos sin mandato pontificio. Ahí hay mucho que decir porque hay una serie de elementos históricos que ayudan a comprender por qué hizo lo que hizo Monseñor Lefebvre. No te digo a justificarlo, pero al menos a comprenderlo. Esto es distinto. Una cosa es comprender y otra es justificar. Yo puedo comprender ciertas tomas de posicionamiento, pero eso no significa que las comparta. Es cierto que él había solicitado un obispo para que le sucediera a la cabeza de la Fraternidad de San Pío X, que por cierto, que lo sepan todos nuestros seguidores, la Fraternidad de San Pío X no deja de crecer como la espuma, gracias a Dios. Yo llevo muchísimos años rezando a diario por la Fraternidad de San Pío X, tengo grandes amigos fieles de la Fraternidad de San Pío X y sacerdotes también. Ya cuenta con más de 700 sacerdotes en todo el mundo, cuenta más de 200 seminaristas, con 4 seminarios, con múltiples prioratos, como dicen ellos, iglesias en las que poder celebrar la Santa Misa y los sacramentos según el rito tradicional y poder recibir pues todo el alimento de la fe de la Iglesia de siempre. Yo no voy a entrar en el debate de, ¿cómo decirlo? Del argumento que utilizó Monseñor Lefebvre para ordenar a sus 4 obispos y mandato de Roma, que sí le dio mandato para ordenar uno. Lo que pasa es que le cambiaron, no sé si fueron 2 o hasta en 3 ocasiones, la fecha de la ordenación, por supuesto, siempre dilatándola más. ¿Por qué? Porque en Roma sabían que él tenía cáncer y que estaba muriéndose de cáncer, de tal forma que dilatando la fecha de la consagración estaban esperando simplemente a que Monseñor Lefebvre muriera y carecieran ya de obispos la Fraternidad de San Pío X. Y por eso él lo adelanta la fecha última que le habían puesto y además no 1, sino 4. Pero bueno, para justificarlo, él dice que hay un estado de necesidad, que está recogido eso en el Código de Derecho Canónico anterior, el de 1917, de Benedicto XV, aunque fue sobre todo la elaboración en gran parte de San Pío X. El actual que tenemos es de 1983, le promulga Juan Pablo II, que sustituye a este, al de 1917. Y hay una figura jurídica que se llama el estado de necesidad. Entonces, Monseñor Lefebvre, para argumentar su toma de decisión, dice que hay un estado de necesidad en la Iglesia, que el modernismo está haciendo estragos entre los fieles y la jerarquía, que el cuerpo de la Iglesia está desgarrado
y que para que no se pierda la tradición católica, para que no se pierda la celebración de la liturgia romana tradicional católica, de la que han bebido generaciones y generaciones de santos, generaciones y generaciones de católicos, de mártires, de confesores, de teólogos, de misioneros, bien, pues hace esa consagración. Yo no voy a decir a esto más al respecto. Lo que sí te comento, una noticia también reciente de hará unos días o poco más o una semana, es que el superior ahora, que es un sacerdote, no es un obispo, es italiano de la Fraternidad San Pío X, pues anunció que en no mucho tiempo volverá a haber consagraciones episcopales por parte de la Fraternidad San Pío X. Eh, yo, insisto, no voy a decir si había o no estado de necesidad cuando Monseñor Lefebvre hizo aquellas primeras 4 consagraciones episcopales. Yo lo que sí afirmo es que ahora sí que hay estado de necesidad en la Iglesia. Ahora sí que hay estado de necesidad porque estos últimos 30 años, desde que se produjeron las consagraciones de Monseñor Lefebvre, el cuerpo eclesial no ha hecho más que empeorar. Y podíamos pensar que no era así a la vista del pontificado de Juan Pablo II y del pontificado del Benedicto XVI, del Papa Benedicto XVI. Pero está claro que no. Está claro que se avanzó hacia el buen camino en algunos ámbitos, pero en otros se siguió retrocediendo, se siguió haciendo concesiones y por eso estamos como estamos. Es decir, el problema, y esto lo repito muchísimo, Guillermo, el problema no es el Papa Francisco. Esto que lo tengan muy claro, por favor, meridianamente, y no soy sospechoso de lanzar alabanzas al Papa Francisco, pero el problema no es el Papa Francisco, sino que es la consecuencia, no es la causa, es la consecuencia. Es decir, los mismos cardenales que votaron con V a Benedicto XVI son los mismos que le votaron con B, y son los mismos que volvieron a votar con V a Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, argentino, jesuita. O sea, tenemos que tener esto muy claro. Y los mismos que aplauden, muchos de los que aplauden ahora a Francisco, aplaudían antes a Benedicto y antes aplaudían a Juan Pablo. Esa es la cuestión fundamental. Por eso es algo que yo repito con mucha frecuencia, que sustituir la verdad por la autoridad es el problema que tenemos en la Iglesia. Sustituir la verdad por la autoridad. Sustituir la verdad por la autoridad es lo que se comienza a hacer de forma ya oficial a partir del Vaticano I por una mala lectura, una mala interpretación de la Constitución Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, 1870. Claro, la autoridad, sustituir la verdad por la autoridad. En principio, a nivel práctico, no habría problema mientras la autoridad se mantenga católica. El problema lo empezamos a tener cuando la autoridad deja de ser católica. Entonces, en el Concilio Vaticano II ya hay una buena parte de obispos del centro de Europa, del norte de Europa, y algunos que son obispos misioneros o que se han formado en Europa y en ese centro norte de Europa donde está todo el núcleo liberal modernista. El liberalismo en teología es el modernismo, en definitiva es esto, por si alguno de nuestros seguidores, para que no se pierda. El liberalismo político, pues en teología es el modernismo. Pues muchos de esos obispos misioneros se habían formado en ese modernismo centro y norte europeo y lo estaban llevando también a las zonas de misión, tanto en el África como especial y particularmente en Hispanoamérica, pero también en Asia, Entonces, bueno, pues sustituir la verdad por la autoridad tiene ese problema en el Vaticano II porque ya hay una buena parte del episcopado que tiene esas ideas. Que sí, yo no digo que no rezaran, no tuvieran fe y que no celebraran los sacramentos, pero el problema es que hay un error, hay una serie de errores filosóficos porque se pretende, y esto no es de Vaticano II tampoco, esto viene ya de más atrás, podríamos remontarnos al siglo XVI, pero bueno, más bien sería a partir del XVII, del XVIII, pero especialmente de una manera particular en el siglo XIX, Guillermo, no se puede comprender el siglo XXI sin el siglo XX. Y no se puede comprender el siglo XX sin el siglo XIX. Es que la historia no procede a saltos, no hay compartimentos estancos. Nosotros a nivel historiográfico podemos realizar una serie de parcelaciones, pero eso no significa que
las ideas históricas, los movimientos de pensamiento, culturales, literarios, artísticos, los fenómenos políticos, empiecen, por ejemplo, en 1900 y terminen en 1999 o año 2000, ¿no? Eso creo que es evidente, creo que es evidente. Pues bien, hay una mala filosofía, que es una filosofía de matriz racionalista, de matriz después idealista germánica, con la influencia de Kant, sobre todo con la influencia de Hegel, después con uno de los hombres que más daño ha hecho a la Iglesia en el último siglo, sin duda alguna, con Karl Rahner, un teólogo que se convirtió pues para gran parte de la Iglesia en una especie de nuevo Santo Tomás de Aquino que iba a traernos una nueva Iglesia, una nueva teología y un nuevo catolicismo. Pues bien, esa mala filosofía, porque es incompatible con el catolicismo y porque es mala filosofía, o incluso se puede decir que stricto sensu no es, en sentido estricto, no es filosofía, porque hay un desenfoque de las cuestiones metafísicas, de las cuestiones epistemológicas, nosológicas fundamentales. Pues claro, sobre esa mala filosofía se pretende construir el edificio teológico, se pretende sostener la fe católica, se pretende transmitir eso a los seminarios, a los sacerdotes, a los futuros obispos, y eso pues ha hecho, eso llevaba en sí mismo el germen de su propia autodestrucción. Y una de las cuestiones que tiene esa filosofía idealista germánica, pues es que acaba deviniendo en el historicismo. ¿Qué es esto del historicismo? Pues una corriente historiográfica que no es más que un relativismo, una corriente historiográfica y filosófica también, es una filosofía de la historia, una interpretación histórica que sostiene pues que no hay verdades absolutas, así que las verdades son contingentes, las verdades las inventa el hombre, cada uno las nuestras según nuestras aspiraciones y nuestros gustos y nuestras conveniencias, y están encerradas en un contexto histórico determinado. De tal modo que, por ejemplo, hace 100 años se pudiera pensar que el matrimonio era un hombre con una mujer, porque el contexto histórico era evidente que nadie lo había puesto en duda desde el inicio de los tiempos, desde que el mundo es mundo, o sea, ni la sociedad romana ni la sociedad griega, en la que estaba bastante extendida la homosexualidad, no como la comprendemos ahora, ha tenido un rol muy distinto la homosexualidad al que ahora hay. No se puede pensar que se vivía la homosexualidad en el mundo grecolatino como se vive en el siglo XXI. Pero bueno, dejémoslo ahí. La homosexualidad, que estaba bastante extendida en el mundo grecolatino, grecorromano antiguo, nunca jamás se les pasó a ninguno de aquellos juristas, ni a aquellos legisladores, políticos, filósofos, jamás gobernantes, a ninguno se le pasó por la cabeza decir que dos hombres o dos mujeres era un matrimonio. Entonces el historicismo dice que, bueno, que igual que era normal en esa época creer eso, pues ahora pues lo normal es que estemos totalmente convencidos de que dos mujeres o dos hombres son un matrimonio. Y estas corrientes historiográficas, historicistas, mejor dicho, historicistas, pues son las que al final someten la fe católica a las opiniones mayoritarias del tiempo. Y por eso son las que desde el modernismo, porque esto es la esencia del modernismo, no existen verdades absolutas y por lo tanto no existen verdades permanentes, y la verdad, como diría el famoso sociólogo polaco Zygmunt Bauman, es líquida. La verdad es líquida, entonces la fe tiene que ser líquida, la iglesia tiene que ser líquida, no hay nada sólido, no hay nada permanente, no hay nada estable, no hay nada fijo, no hay nada que dure, y todo tiene que reinterpretarse pues a medida que marcha el tiempo. Me imagino que como buen amante de la literatura, Guillermo, pues habrá visto esa relectura de los clásicos. Entonces, la novela maravillosa, clásica de Agatha Christie, 10 negritos, se le quita lo de negritos, por ejemplo, ¿no? O las aventuras de Huckleberry Finn, pues claro, ya no puede decir negro. Entonces hay que cambiar esas palabras, ¿no?
bueno, pues esa corrección política, hay también pues una corrección eclesiástica, evidentemente, que va más allá de cambiar términos, sino que precisamente ese cambio de términos tiene una finalidad de cambiar, porque en último término es esto, los conceptos, las ideas. Pues bien, esos venían a ser los dos grandes problemas que tenemos hoy en la Iglesia. La supeditación de la verdad natural, de la filosofía aristotélica, perfeccionada por Santo Tomás de Aquino, en la que la Iglesia encontró la mejor forma de expresar su dogma. La supeditación de la verdad revelada a el espíritu de la época, a lo que piense el mundo, a lo que el mundo diga, a lo que el mundo quiera, que implica también, evidentemente, una supeditación de la fe a la política. Y eso es lo que está detrás de este documento vaticano, para que los sacerdotes puedan bendecir parejas homosexuales, que es, bueno, pues cada vez está más extendido por todo el mundo la justificación del homosexualismo. Yo ahí me gustaría incluso hasta diferenciar homosexualidad de homosexualismo, porque la homosexualidad no deja de ser una tendencia desordenada, contra natura, un pecado que clama al cielo, como dice la Sagrada Escritura y el Catecismo de la Iglesia Católica. No estoy haciendo ningún alegato anti-homosexual o anti-homosexualista que no esté en la doctrina católica. No soy ahí especialmente virulento, sino que simplemente me limito a lo que siempre la Iglesia enseñó y conserva, y que no puede cambiar, evidentemente, porque la fe no es... el Papa no es el dueño de la fe, y la Iglesia tampoco es la dueña de la fe, sino que es la transmisora. Sino que el homosexualismo, en cuanto a justificación, incluso hasta podríamos decir intento de teorización de lo que se comprende por una vida homosexual sexualmente liberada. Entonces, como esto está cada vez más presente en Occidente, pues la Iglesia también tiene que abrazarlo y tiene que aceptarlo. Pues ya abrazó la democracia liberal de forma oficial con el Vaticano II, cuando siempre la Iglesia, aunque empezara a ceder un poco a nivel político con Pío XII, pero siempre la Iglesia se había opuesto al liberalismo político, eso es cierto. Bueno, pues cede con esto, como seguirá cediendo. Lo más triste de esto, Guillermo, es que es una práctica que se va a convertir en normal. Si hace 60 años, 50, 60 años, se introdujo la comunión en la mano, algo absolutamente contrario a la tradición de la Iglesia de 2000 años de praxis litúrgica, y hoy, y especialmente después del COVID, se ha impuesto ya del todo la comunión en la mano. Pues esto, la bendición a parejas homosexuales por parte de sacerdotes, como muchísimo en 10 años, será algo completamente normalizado, porque irán a un sacerdote, dos personas homosexuales, el sacerdote se negará, le podrán arruinar y calumniar si lo llevan a los medios de comunicación y se ensañarán con él. Y tanto si hacen eso como si simplemente no lo hacen y se van a otro sacerdote que busquen, pues sí le encontrarán que otro les bendiga. Es así porque una de las notas características de la Iglesia, de las 4, una santa, católica y apostólica, la primera, la unidad, pues está rota completamente, está rota. O sea, está rota a nivel litúrgico. La liturgia ya no es fuente de unidad en la Iglesia. Cada uno celebra la liturgia como le da la gana y como le parece, porque no se ha reprimido a los que estaban pervirtiendo e inventándose la liturgia católica desde el Vaticano II. A nivel moral tampoco, porque la enseñanza moral no hay tampoco una unidad. Uno dice una cosa, otro dice otra, uno dice la contraria, uno dice blanco, otro dice negro. No hay unidad dogmática, no hay unidad moral, no hay unidad litúrgica y no hay unidad jurídica canónica, porque la ley en la Iglesia, y especialmente con las arbitrariedades que ha cometido el Papa Francisco y con los cambios que ha hecho en el Código de Derecho Canónico, que lo que han convertido, lo que han colaborado es a relativizar la ley y el sentido de la ley
y la finalidad de la ley y el sistema legal en el que se asienta la Iglesia y las causas, los motivos que tiene, bueno, pues tampoco hay unidad jurídica en la Iglesia y por eso cada uno actúa de una forma distinta. Bien, ¿qué podemos esperar? Por ir concretando, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Insisto, sin haber hecho cursillo de profeta. Es cierto lo que dices, Guillermo. Perdón, que me están llamando. Sí, no se preocupe, espere que paro. ¿Qué podemos esperar? Pues, insisto, sin haber hecho cursillo de profeta. Es cierto lo que tú decías antes, Guillermo. No se trata de hacer ciencia ficción, no se trata de fingir, no se trata de hacer periodismo eclesiástico rosa y de cotilleo, pero bueno, pues Dios nos regaló un alma racional, que es lo que nos diferencia de los animales, y pensar bien, no solamente pensar, sino pensar bien, es algo que nos hace más humanos. Bien, a nadie que no quiera ser un ingenuo eh, y que quiera estar bien informado, no se le pasa que el Papa está enfermo de cáncer, y parece que es cáncer de colon por las últimas operaciones que tuvo, aunque esto el Vaticano siempre lo ha negado y lo ha desmentido, porque ya se sabe que el Vaticano siempre dice que el Papa tiene una salud de hierro, aunque lleve 3 días muerto. Al partir del tercer día muerto ya empieza a hablar de la mala salud del Papa. Pero esto es con Francisco y ha sido con todos, ¿eh? Ha sido con todos. El Papa goza una salud de hierro y cuando llevo ya 2 días fallecido y estaban pasando las personas delante de cadáver rezando en el velatorio, cuando ya empezaba a hablar de la salud del Papa que no era buena. Que no era buena. O sea, es que es un poco bastante irónico. Bien, yo creo que ya los médicos le han dicho al Santo Padre lo que le queda de vida. Y por eso, pues este repaso que antes hacías tú, esta catarata en pocos meses, desde mediados de este año que ha terminado 2023, de todas las medidas que ha tomado, ¿no? Pues el último ha sido este documento infame, blasfemo y sacrílego, infame, blasfemo y sacrílego, y así lo defino, para intentar justificar bendiciones de sacerdotes a parejas homosexuales. El otro documento al que has hecho referencia pretendiendo que los fieles no pueden dudar lo más mínimo de la acción humana en el cambio climático porque así lo ordena y lo estipula el Papa en un documento. O sea, es que esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Es como si mañana, pues no sé, publicara un documento para decir que no sé, que un equipo de segunda división va a ganar el mundial. Y dices, bueno, pero es que para empezar, no, si es un club no participa en un mundial, pero no, pero es que, bueno, pues ya está, ya, rota toda lógica, roto el principio de no contradicción, algo no puede ser y ser al mismo tiempo, pues está claro que cualquier locura es posible. La destitución de Monseñor Strickland contra el Código de Derecho Canónico. Ahí hubo un atentado flagrante a la ley de la Iglesia, se saltó por completo toda la legislación, actuó como un dictador. Lo último que ha hecho el cardenal Burke, que es cierto que el cardenal Burke no creo como decimos en España, no creo que vaya descalzo tampoco, no creo que vaya a morir de hambre, ni que no deje de encontrar un techo bajo el que poder vivir y un plato de comida para no morirse de inanición, pero es cierto que sin ninguna justificación, sin ningún procedimiento canónico, expulsar a un obispo de su diócesis, de la diócesis de Tyler, en Texas, como hizo Bergoglio con Monseñor Strickland, o a un cardenal de curia, como es el caso del cardenal Burke, que ya está jubilado, pues el derecho que tiene a su pensión y a su vivienda, que son muy buenos, como el de todos los cardenales de la curia, esto también es verdad, porque hay los cardenales liberales de la curia, modernistas, progresistas, ninguno renuncia a esos privilegios de tener un buen piso en Roma y una buena nómina. Pero bueno, o sea, podríamos seguir también, es que la lista sería interminable. La lista sería interminable, pero recuerda también en estos últimos meses, cuando dio permiso también con otro documento,
este cardenal Tucho de Doctrina de la Fe, para que los fieles pudieran conservar una parte de las cenizas de los difuntos en su casa. Es que es increíble. Los difuntos tienen que estar enterrados en el cementerio. Para empezar, eso. Durante 20 siglos la Iglesia siempre prohibió la cremación de los cuerpos de los difuntos para que no se perdiera el sentido de la resurrección de la carne, para que no se perdiera. Y porque era lo propio del mundo pagano antiguo, no solamente en Grecia y Roma. También, por ejemplo, si alguno de estos seguidores lo ha podido ver en alguna... Hombre, en los libros de historia está, no cabe la menor duda, pero si no lo han leído los libros de historia, seguramente habrán podido verlo en alguna serie o en alguna película. Los bárbaros, los vikingos, en gran medida también tenían esta costumbre pagana de la pira funeraria y de la incineración de los cuerpos. Claro, el cristianismo, como enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros y asumió la naturaleza humana en toda su extensión. E insisto, y como llegará también la resurrección de la carne, porque somos una unión sustancial de cuerpo y alma, y el alma no puede estar sin el cuerpo y viceversa, y la muerte, que es la separación de alma y cuerpo, reclama la resurrección, que será la reunión del alma con el cuerpo. Pues claro, evidentemente para salvaguardar todo esto siempre hubo esa tradición. Se rompió después de Vaticano II. En el Código Nuevo de Juan Pablo II, el del 83, ya se permite la incineración, pero bueno, vale, de acuerdo, pues incineramos, se muere mi padre. Incineramos a mi padre, le metemos en las cosas estas que te dan en los tanatorios, las soperas, pues son una sopera, le metemos ahí la ceniza de papá y luego le enterramos en la tumba. En lugar de estar su cuerpo, su cadáver en un ataúd de madera, le metemos en la sopera sus cenizas, vale, de acuerdo. Pero ahora es un paso más, ¿no? Entonces, que el fiel puede separar una parte y pues, se puede quedar con ellas en casa. O sea, es que ¿qué haces? Como una raya de cocaína. Coges un puñadito de cenizas, haces así una rayita, la apartas y lo guardas en un botecito en casa, encima del televisor, y lo otro te lo llevas al cementerio. Es que, claro, lo que decía antes, Guillermo, abolido el principio de no contradicción, sustituida la fe y la razón, que siempre tienen que ir juntas, por el fideísmo más irracional y por eso, en ese sentido, más identificado con el luteranismo, con el protestantismo, como tú me has dicho al principio, con ese proceso de protestantización, que no es más que un proceso de mundanización que implica un proceso de irracionalidad, porque creo que esto es evidente, nuestro mundo moderno y posmoderno cada vez es más irracional, y cada vez es más sentimental, porque la facultad de raciocinio ha sido suplida por los sentimientos y las sensaciones, que es en lo que han convertido a las personas en sacos de sentimientos y sensaciones que no razonan. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos, entonces no sabemos a ciencia cierta, evidentemente, cuánto tiempo de vida le queda al Santo Padre. Es muy llamativo que haya muchísimos católicos cada vez más. Unos lo dicen, otros no se atreven a decirlo, unos lo dicen en alto, otros lo dicen en bajito, pero que están esperando a que ya acabe este pontificado del Papa Francisco, que ha sido una pesadilla y que no ha dejado cada vez de desacreditarse en mayor medida, y que está dando sus últimas bocanadas, sus últimos estertores, y que están siendo todavía más negativos y devastadores de lo que habían sido los años anteriores del pontificado. Es muy triste porque esto no habría que remontarse probablemente como poco al siglo XVII, XVI, como poco, si no más, para encontrarnos que el pueblo fiel pues quisiera que acabara ya el pontificado de un papa, que solamente hasta Benedicto se podía terminar con la muerte del papa. Es muy triste. Con este documento acerca de las bendiciones sacerdotales a homosexuales, a uniones, a parejas homosexuales, fiducias supplicans, también se ha producido, ya con esto termino, Guillermo, no quiero abusar de tu paciencia y la de tus seguidores, se ha producido el efecto opuesto. O sea, es un caso inaudito. Esto no ha ocurrido en 20 siglos de historia de la Iglesia Católica. Es decir,
1968, Pablo VI publica la encíclica Humane Vitae. El año anterior ya había publicado la encíclica Sacerdotales Celibatus, en la que reafirmaba la doctrina católica sobre el celibato sacerdotal, que estaba siendo muy atacada y muy contestada, precisamente por ese proceso de protestantización, porque el mundo protestante, evidentemente, el propio Lutero, no deja de cargar contra el celibato en sus escritos y contra el mismo sacerdocio. Humane Vitae, el año siguiente, en 1968, lo único que hace es reafirmar la doctrina tradicional católica que Pío XI en la Castico Nubi, si no recuerdo mal, en 1929-30 ya la había vuelto a ratificar, pero ante esa ofensiva para que la Iglesia cambie su doctrina, insisto, como si la Iglesia fuera dueña de la doctrina, como si la Iglesia fuera el depósito de fe, o sea, fuera dueña del depósito de fe, como si la Iglesia pudiera, como si la Iglesia fuera un partido político que puede cambiar vía estatutos los objetivos o la ideología que tenga. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, hasta 1974, Congreso de Suresnes, era un partido marxista. Y a partir de entonces hay un cambio en los estatutos y supuestamente, entonces dice que abandona el marxismo, es decir, abandona la lucha revolucionaria, la lucha violenta, abandona el comunismo y que se ascribe a la socialdemocracia, ¿no? Aquello famoso que dijo Felipe González de nosotros no somos marxistas, nosotros somos socialistas. Bien, pues es que eso no es la Iglesia Católica, no puede, insisto, porque no es la dueña, sino la transmisora y la guardiana y la custodia del depósito revelado de la palabra de Dios transmitida a través de la tradición. Entonces, el Papa publica Humane Vitae y se lanzan públicamente conferencias episcopales enteras de esos países del centro y del norte de Europa, particularmente también de Estados Unidos, esto es cierto, pero sobre todo del centro y el norte de Europa, conferencias episcopales enteras, cardenales, un clamor en el que también hay muchos sacerdotes, a responder a Pablo VI que se ha equivocado, que la Iglesia está equivocada si quiere mantener esa doctrina tradicional, esa continuidad, y que hay que aceptar la contracepción. La contracepción. Bien. Lo que se ha producido ahora ha sido lo opuesto. O sea, no es el Papa el que ratifica con un documento la doctrina tradicional y hay una parte importante que se le revela públicamente, sino que el Papa, a través de un documento oficial, quiere cambiar no ya la doctrina católica, sino una cuestión en la que el Papa no tiene autoridad ninguna, una cuestión en la que el Papa no tiene ninguna potestad, que es la ley natural. La ley natural. El Papa no puede decir que los burros vuelan porque los burros no vuelan. Y el Papa no puede decir que se puede bendecir a una pareja homosexual porque eso es intrínsecamente malo. Otra cosa es que una persona que tenga tendencias homosexuales pueda solicitar a nivel particular una bendición, ¿de acuerdo? Pues como una persona que sea, pues que tenga adicción a las drogas, por poner un ejemplo. Pero si dos personas que su relación se basa en la venta de droga, en el consumo y la venta de droga, que sea eso lo que les une, yo no puedo bendecir a esas dos personas como una pareja, como una unidad, porque no les estoy bendiciendo solamente a Pepito y a Juanito, sino a la relación que une a Pepito y a Juanito, que es, insisto, contraria a la naturaleza humana, contra natura, es un pecado que clama al cielo, como dice la Biblia, y que es un pecado grave, en fin, no tiene más vuelta de hoja. Entonces, es el Papa el que, en lugar de definir esto y defenderlo y transmitirlo y mantenerlo, hace el documento y en lugar de levantarse contra ese documento, el episcopado o los episcopados modernistas se levantan, obispos, sacerdotes, cardenales, para defender la doctrina católica. Es que la situación de colapso es increíble. Y esto es precisamente lo que deja el Papa Francisco, una iglesia completamente colapsada. Si la iglesia se había vuelto ingobernable, se ha llegado al colapso con el Papa Francisco. Es decir, 1968, Humane Vitae, Pablo VI, a partir de ahí, ante esa reacción, Pablo VI cae en depresión, Guillermo.
los últimos 10 años de pontificado de Pablo VI, él estuvo sumido en una profunda depresión. También es cierto que se podría hablar de su psicología, que era una psicología completamente bipolar, la de Pablo VI, bipolar, y que tenía un trastorno bipolar. Tampoco hace falta ser catedrático de psicología para descubrir eso en su personalidad. Pero es cierto que los 10 últimos años de pontificado, del 68 al 78 de Pablo VI, que son prácticamente más de la mitad de su pontificado, pues él estuvo sumido en una profunda depresión desde la publicación de Humanae Vitae en el 68, al ver esa contestación desde el interior de la propia Iglesia, que además él se negó a cortar, se negó a cortar. Juan Pablo I muere en extrañas circunstancias, dejémoslo ahí, ¿vale? Muere en extrañas 33 circunstancias. días, ¿no? Además, duró en el cargo. Exacto. Juan Pablo I muere en extrañas circunstancias que nunca se han clarificado, porque además se negó la Santa Sede a que se realizara la autopsia. Juan Pablo II sufre un atentado. No llega, creo, a 2 años. No llegaba a 2 años de llegar al solio de Pedro. Quien atenta contra Juan Pablo II es el KGB. Bueno, eso es la versión que nos han vendido, porque es cierto que Ali Azka era un sicario que estaba en las listas de sicarios del KGB. Pero que estés en la lista de sicarios del KGB no significa que te contrate el KGB, sino que tu principal empleador es el KGB, pero no el único. Entonces, era alguien de dentro quien contrata a Ali Azka, porque de lo contrario no habría llegado tan cerca del Papa con la facilidad con que lo hizo. Benedicto XVI, él no miente, es cierto, él no miente cuando abdica, cuando pues renuncia, pero también es verdad que no lo hace movido por una política de hechos consumados en la que evidentemente, y esto tampoco puede olvidarse, es un anciano con una vida muy intensa por los propios compromisos que tiene el ser papa, de viajar, de recibir a personas, de estar continuamente trabajando, y una persona de la edad a la que se elige un papa, por ejemplo, como en el caso de Benedicto, que si no recuerdo mal, creo que tenía 78 años o 77 o 79 cuando es elegido. Pues piensa en cualquier persona que tú conozcas, Guillermo, de esa edad, está más que jubilado y lleva una vida más que tranquila, apacible, una vida apacible. Y él lo que no quiere es que le manipulen, porque él ha sido testigo, Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, de que los 5 últimos años de Juan Pablo II, Juan Pablo II estaba ya muy deteriorado de salud y le metieron goles por todos sitios. En lugar de limpiar la cloaca en la que se ha ido convirtiendo cada vez en mayor medida el Vaticano, Benedicto emprende esa labor muy tímidamente, más que tibiamente, tímidamente. Entonces, muchas de esas cloacas son las que precisamente durante su pontificado le hacen la vida imposible y propician que sea elegido Papa Francisco, el Papa Francisco. El Papa Francisco, pues después de 11 años, Dios mediante, que hará en el mes de marzo, pues deja una iglesia completamente arrasada, muy tensionada, muy dividida, como dicen ahora los políticos, que es la palabra de moda, muy polarizada, en la que no ha solucionado nada, absolutamente nada. O sea, ninguno de los problemas que arrastraba lo ha solucionado y ha creado múltiples problemas más. No había ningún problema o era un problema muy, muy débil, por ejemplo, el que había con la liturgia tradicional, y era simplemente que no se implementaba lo suficientemente como lo había estipulado Benedicto XVI, y haya creado un problema gravísimo Francisco, persiguiendo la liturgia tradicional, la misa tradicional, como si se fuera el principal problema de la Iglesia Católica. No ha habido saneamiento económico, ni mucho menos. No ha habido corrección a la hora de la carrera de ascensos, al contrario, se ha seguido y se ha aumentado la misma política que nos ha llevado a esto, se asciende al que es más dócil, más obediente, al que es más tonto y al que realmente tiene cualidades y aptitudes y tiene los talentos de los que habla Cristo del Evangelio. Si no es obediente,
si no es dócil, se le condena al ostracismo o si incluso rompe la disciplina de partido, porque a eso se reduce hoy en día la obediencia a la Iglesia, no una virtud cristiana meritoria, sino una disciplina de partido como pues eso, la política secular de un partido político mundano. Pues bien, entonces creo que la valoración del pontificado de Francisco, por una parte, no hay elemento positivo alguno en su acción de gobierno, en sus decisiones y en sus documentos. De modo directo, no hay nada positivo. Se me podrá acusar de que soy muy negativo, ¿no? Es que en bloque, por mi parte, y creo que tú hacías referencia a mis libros, de la crisis de fe a la descomposición de España, de Roma a Berlín, volumen 1, e incluso anterior a de la crisis de fe, verdades y mitos de la Iglesia Católica, donde hay verdades y mitos de la Iglesia Católica, la historia contra la mentira. Se publiqué en el 2019, de la crisis de fe a la descomposición de España, en el 21, creo que fue, y de Roma a Berlín el 22. Y Dios mediante también, si Dios quiere, espero en el 2024 publicar el segundo volumen de Roma a Berlín. Pero es cierto que una valoración en bloque de estos años de pontificado de Francisco directamente no hay ningún elemento positivo. Insisto, yo no lo veo por ninguna parte. Por ejemplo, si se han abierto más centros de adoración eucarística perpetua, ahí el Papa no tiene nada que ver. Porque una cosa es que no se haya producido nada, o sea que durante estos 11 años no haya habido en la Iglesia ninguna iniciativa positiva, que evidentemente, sino me refiero a lo que depende de él, del Papa, porque si se abre otra capilla de adoración perpetua, que es una grandísima bendición de Dios, eso no depende directamente del Papa, porque el Papa no ha buscado la gente, ni el local, ni la estructuración para hacer esos turnos. Bueno. Lo que sí es cierto que, por otra parte, ha tenido un inmenso beneficio el pontificado de Francisco en el sentido de que a muchas personas les ha abierto los ojos. Muchas personas les ha abierto los ojos del problema de la papolatría, del problema de la sustitución de la verdad por autoridad. A muchas personas les ha abierto los ojos para desdivinizar la figura del Papa. El Papa no es Dios en la tierra, insisto, el Papa no es Dios en la tierra. El Papa es el vicario de Cristo, pero no es el sucesor, no es el sucesor de Cristo, es el sucesor de San Pedro, pero no el sucesor de Cristo. El sucesor de Cristo. Vicario de Cristo no significa sucesor. Vicario de Cristo no significa sucesor de Cristo. No. Es el vicario de Cristo, es el sucesor de San Pedro, pero no es el vicecristo. No es el vicecristo ni es una especie de vicedios, como si fuera una especie de cuarta persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, cualquier cosa que salga de su boca o que salga de su pluma, o mejor dicho, en el caso de Francisco, que no escribe nada, que firme, no es palabra divina, no es palabra divina así de forma automática y per se, por sí misma. Entonces, a muchas personas les ha ayudado este pontificado del Papa Francisco a comprender el valor de la liturgia tradicional, viendo esa desproporcionada e injusta persecución, y a muchas personas les ha abierto los ojos para comprender la crisis interna de la Iglesia que se venía negando, ocultando, disimulando, edulcorando, y comprender esas raíces que tienen sus fuentes, como intento estudiar, investigar y divulgar pues en el protestantismo, en la filosofía nominalista anterior, en la Ilustración, en los ejes de pensamiento principales subjetivistas y antropocéntricos de la modernidad, que darán después paso a la segunda etapa de la modernidad, que es la Ilustración, con el liberalismo político, con el liberalismo económico, como insistí antes, y con ese liberalismo teológico, que es el modernismo, que es someter la fe católica a la dictadura de los tiempos y del pensamiento de moda en cada época. Entonces creo que esto ha sido el gran aporte indirecto, involuntario de este pontificado del Papa Francisco, pero que a muchas personas les ha ayudado a abrir los ojos y a buscar la verdad, precisamente como tú has dicho antes,
siendo la Iglesia como el habitual baluarte, columna, fundamento seguro de la verdad, viendo cómo eso pues se quebraba internamente, no ya externamente por un ataque externo, sino implosionaba y se derrumbaba a nivel externo. Siempre por promesa divina podremos contar con la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos, hasta el final del mundo. Las puertas del infierno no prevalecerán. Otra cosa es, ese no prevalecerán, ¿cómo? ¿Cómo? Pero es cierto que no van a prevalecer y bueno, lo que hay es pues una grandísima crisis que principalmente está ya situada en la cabeza, pero todavía hay muchas personas, hay muchas almas que tienen fe católica, como es tu caso, Guillermo, como es el mío, pobre mí, pobre pecador miserable, y como es el de tantos seguidores, tantas personas y tantos fieles, e incluso muchas personas que también, Dios permite el mal para sacar un bien mayor, pues están volviendo a la iglesia o se están acercando a la iglesia, porque también están descubriendo que si cae la iglesia, caerá todo. Es el último baluarte y el último refugio. Por eso también se le ataca desde fuera y desde dentro, y se la mina desde fuera y desde dentro. Si cae la Iglesia, caerá por completo Occidente. Es la única y la última institución, la última trinchera para defender los principios naturales y sobrenaturales de razón y de fe que han construido la mayor y más importante y más fecunda civilización que ha existido en la historia de la humanidad, que ha sido lo que se llamó civilización occidental, pero que en su época se conocía como cristiandad, la cristiandad. Pues padre, muchas gracias por la claridad y la valentía con la que habla siempre. Yo desde luego quisiera hacer mención de dos fieles que sé que le siguen especialmente, que son Antonio Meizoso y su hijo Guillermo, que bueno, son los que siguen mucho su trabajo y me han ayudado un poco a preparar la entrevista y me han descubierto su figura y sé que habrá tantos otros nombres y caras a las que no conocemos, pero que usted les ayuda a sentirse recogidos dentro de la iglesia. Y bueno, ojalá y esos 10 años pues sean mejores los que vienen que los que han sido. Y bueno, quien quiera saber más, pues ahí está su último libro de Roma a Berlín. Sé precisamente que tanto Antonio como Guillermo desean leer la continuación, así que ojalá y también pues venga en 2024 2025 cuando esté y la puedan disfrutar también quienes no le conocieran y gracias a esta entrevista pues le hayan podido conocer y les interese su obra. Así que muchas gracias por dedicarnos este tiempo el último día del año y espero que tenga un buen inicio de año también en lo personal, igual que a los espectadores. Y volveremos pronto con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.